Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La campaña electoral se inició hace 2 días, pero no hay monitoreo debido a que el Consejo Nacional Electoral todavía no cierra contrato con la empresa que verificará la publicidad en más de 700 medios de comunicación. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Buenas noches. El CNE había anunciado que la Supercom se haría cargo. Sin embargo, el titular de este organismo explica que nunca concertaron este apoyo. Aquí empezamos. Junto con el superintendente de Información y Comunicación encargado, recorrimos las instalaciones de monitoreo que tiene la Supercom. Su capacidad operativa, técnica y de planificación no le permite cumplir con el monitoreo de medios para la campaña, como anunció el Consejo Nacional Electoral. Cosa que no es real, porque recién en la tarde de ayer nos llegó formalmente el pedido y estamos nuevamente prestos a charlarlo. Está analizando a mi equipo si es que eventualmente se puede dar un apoyo en la limitación que nosotros tenemos. Es decir, durante estos primeros días de campaña, el monitoreo no estaría cubierto, como anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En este momento está cubierto y no queda en el vacío. El superintendente encargado se enteró del pedido a través de los medios de comunicación, pues explica, hubo conversaciones previas, pero nunca llegaron a un acuerdo. Vimos las posibilidades de la ayuda que necesitaban, inmediatamente nuestras limitaciones y nuestros recursos fueron una cortapisa respecto a lo que quería el CNE. Desistieron un poco de entrar en esa colaboración. La Supercom no ha detenido sus actividades de monitoreo y vigilancia, como ordena la Ley Orgánica de Comunicación, y esta es su disponibilidad para el pedido. Si es que uno entendiera que lo que quiere el CNE es monitorear en tiempo real, 24/7, a todos los medios de radios y televisiones a nivel nacional, es imposible. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y en base a eso tendremos que nuevamente explicarles al CNE cuál sería la posibilidad de ayuda. Mientras todo esto pasa, la publicidad oficial, electoral y posibles faltas continúan sin ser monitoreadas. Contrataban empresas que hacían monitoreo. De hecho, creo que ese es el problema que actualmente está afrontando el CNE, que su proceso de contratación está todavía pendiente de ser concretado. También la Secretaría de Comunicación aclaró que no realizará el monitoreo de la campaña electoral para los comicios de marzo. Lo hizo a través de un comunicado en el que informa que no tendrá ningún tipo de intervención en las elecciones seccionales de Ecuador de 2019 y concluye que la responsabilidad de esta jornada democrática corresponde al Consejo Nacional Electoral. El organismo que se encuentra realizando monitoreo, pero únicamente a 11 medios nacionales, es la Corporación Participación Ciudadana. Lo hace como un aporte a la transparencia del proceso y este convenio no tiene costo para el Consejo Nacional Electoral y tampoco para el Estado ecuatoriano. Cuando van ya 2 días de campaña electoral, aún se espera que el CNE cierre el contrato con la empresa que deberá monitorear a más de 700 medios. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A 44 días de las elecciones, el conteo de los votos continúa siendo una preocupación para el CNE. El organismo todavía no se anima a dar una hora para publicar los primeros resultados. Son más de 80.000 candidatos que participarán en las elecciones del 24 de marzo. La campaña electoral ya está en marcha y a 44 días de que los ecuatorianos volvamos a las urnas, el Consejo Nacional Electoral prefiere aún no ofrecer una hora para la publicación de los primeros resultados de los comicios. El consejero del organismo, Luis Verde Soto, admite problemas en el proceso administrativo y agrega que la urna única que se implementará en estas elecciones podría retrasar el proceso de conteo de votos, tomando en cuenta que cada junta receptora deberá primero clasificar cerca de 2.000 papeletas. Y tienes que desperdiciar seguramente 2 horas abriendo y contando cada uno de ellos para poder clasificarlos. Casi un catafalco de grande el que se ha hecho. Y si la información demora o no es lo suficientemente clara para las organizaciones políticas, el proceso de reconteo de votos se vuelve decisivo. Y es justo esta parte a la que Verde Soto, al igual que otro de sus compañeros, asegura tener pavor. Los reconteos no son lo más adecuado para un proceso. Es un momento muy difícil. Vas a ganar la elección por una cabecita, por una nariz. El reconteo se vuelve decisivo. En Guayas ya se ha notificado al 80% de los miembros de las juntas receptoras del voto. De esa cifra, el 40% ya recibió la capacitación. El presidente de la Junta Electoral considera que no existirá mayor problema para conocer los resultados de alcaldes y prefecto. No así en el caso de los concejales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es importante que los miembros de juntas receptoras del voto reciban sus capacitaciones, porque esta será la única manera de, primero, agilizar el proceso de escrutinio y segundo, de disminuir las inconsistencias de actas. A nivel nacional, el CNE deberá capacitar a 278.970 miembros de las juntas receptoras del voto hasta el 24 de marzo, que es el día de las elecciones seccionales. En Guayaquil, Joana Ramos, 24 horas.
Durán es el cantón de Guayas con mayor número de candidatos a alcalde. 21 figuras compiten por llegar al cabildo de una localidad golpeada por la escasez de agua y la proliferación de asentamientos irregulares. Ni siquiera los durandeños conocen a los candidatos a la alcaldía de su ciudad. Una idea, no he escuchado quiénes son los candidatos. No le doy. ¿Cuántos son más o menos? No, creo que son como unos 10, creo. ¿Verdad que no sé? Lo que llama la atención es el incremento en el número de aspirantes. Aquí en Durán, para las seccionales de 2014, había 9 inscritos. Hoy hay 21. Muchos candidatos para un cantón que es poco aquí en Durán. Más que Guayaquil, y Guayaquil es una ciudad más grande. Durán es el cantón de Guayas que más postulantes al cabildo presenta. Y aunque este fenómeno se replica en otras localidades, al analista Osvaldo Moreno, más que la cantidad, le preocupa el perfil de las figuras de lo que denomina una oferta masiva de candidatos. Por un lado no creo que sea malo porque es el derecho de participación, pero por otro lado creo que en el aspecto cualitativo hay que repensar un poco el tema de los partidos y la generación de cuadros para las elecciones. Son muchos candidatos para un pueblo que no hay mucho ingreso. Y es que en 2017 el municipio de Durán manejó un presupuesto institucional de casi 88 millones de dólares, distribuido en obras prioritarias, gastos administrativos y de personal. Un monto similar deberá administrar uno de los 21 postulantes que llegue al cargo, para enfocarse en la prevención de asentamientos irregulares y el fortalecimiento del servicio de agua potable en una zona que se ha visto duramente afectada por la escasez de líquido vital. Jocelyn de Mera, 24 horas. La falta de celeridad en los procesos de investigación fiscal limita la acción de la justicia y frena la recuperación de activos. Los procesos de investigación a altos funcionarios acusados de corrupción siguen en camino mientras los de menor rango ya cumplen sentencia. El caso Petroecuador, que involucra a exgerentes de la estatal, directores de área y contratistas, ninguno con goce de fuero de Corte Nacional, ha recibido sentencias o llegaron a etapa de juicio con una larga lista de procesados por corrupción. No es el caso de la gran mayoría de altos funcionarios de gobierno con fuero de Corte Nacional, que aún involucrados en actos de corrupción durante la década de la Revolución Ciudadana, los procesos de investigación avanzan lento, se estancan o recién inician. El caso más cercano tiene que ver con el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, mencionado desde el 2017 por los delatores de Odebrecht. Señor Alexis Mera. Y hasta ahora, obviado en las investigaciones de fiscalía. La exfiscal Mariana Yepes analiza el caso y reconoce que algo no camina. El funcionario de Odebrecht que entregó dinero por 2 motivos al doctor Mera, pero ya existen 2 declaraciones, porque igual me parece que dijo Concienzado Santos, ya tenemos elementos suficientes y creo que sí vale la pena que la fiscalía se acelere y tome una decisión al respecto. Pasamos revista a otros procesos de coyuntura y el resultado es más que desalentador. Los casos que llevan meses o años en fiscalía no tienen un desenlace optimista. Se nos están yendo y los procesos fracasan, porque en algunos casos se podrá seguir el proceso en ausencia. Claro, no son confiables las personas a cuyo favor se han dictado las medidas alternativas y ellos se burlan de la justicia. Algo similar ocurriría con los acuerdos de cooperación eficaz. Si bien se trata de procesos reservados, no existen avances que demuestren resultados. Para los casos Petroecuador, Odebrecht, Refinería y otros han pasado 5 fiscales desde Garo Chiriboga. Necesitamos un fiscal titular. Los encargos y subrogaciones quedan debiendo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. 17 postulantes quedaron habilitados para continuar en el concurso para fiscal general luego de resolver las impugnaciones a la fase de revisión de requisitos e inhabilidades. La fase de oposición se manejará con absoluta reserva. De los 28 postulantes que se presentaron inicialmente al concurso para fiscal general, quedaron finalmente 17 habilitados para continuar en el proceso. Según el secretario del Consejo Transitorio, la mayoría de los 11 quedaron fuera porque no cumplían el principal requisito. No se justifican en general los 10 años de ejercicio profesional en materia penal. Porque uno de los requisitos es que se justifique esa experiencia, porque el fiscal general tiene que tratar
con procesos penales. La siguiente fase es la de oposición, en la cual la prueba escrita será elaborada por una comisión académica que ya fue designada, pero que no se conocerá el nombre de los docentes que la elaboren, y las preguntas que se formulen se guardarán con una custodia especial para evitar filtraciones. Donde en un solo día elaborarán las 100 preguntas y 100 respuestas. Para la instalación de esa comisión de académicos estará presente tanto el presidente del Consejo, cuanto un notario público y la Comisión Técnica Ciudadana. Y es que, según el presidente del Consejo de Participación Transitorio, ya se han presentado casos de palanqueo, es decir, de la búsqueda de favores para ser designados como autoridad o simplemente para continuar en un proceso sin los méritos para el cargo. En este cargo he recibido algún palanqueo y le he dicho a él, este palanqueo te descalifica, con lo cual se quedó callado. ¿Concurso para qué, perdón, doctor? En el concurso no puedo decir cuál. Este llamado aplica para todos los concursos en marcha: Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, Tribunal Contencioso Electoral, vocales del BIES, entre otras autoridades, que el Consejo espera terminar con su designación hasta finales de abril. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Además de las 14.000 causas represadas que deben tramitar los nuevos jueces de la Corte Constitucional, entre juristas del país, existe expectativa sobre la línea jurídica que llevará el organismo, pues todas sus sentencias son vinculantes y se convierten en precedentes jurisprudenciales. La postura de quienes conforman este organismo frente a la reelección indefinida es solo una de las contradicciones que, según juristas, tuvo la pasada Corte Constitucional. Por ello, más allá del número de causas represadas con las que se encuentra la nueva Corte, entre constitucionalistas del país, existe expectativa sobre conocer cuál será la línea jurídica que llevará el recién conformado organismo. Pues según el artículo 436, numeral 1 de la Constitución, todas sus sentencias se convierten en precedentes jurisprudenciales, que tiene que ser obedecida por todos los integrantes de los tribunales y juez y juzgados de la República en los más importantes temas de la vida jurídica. Uno de los graves errores de nuestras cortes constitucionales anteriores es que siempre han existido pronunciamientos contradictorios y realmente los operadores de justicia, quienes aplicamos el tema de las leyes, resulta bastante confuso. Esto además de temas importantes que están pendientes, como la intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la que habló en su momento Julio César Trujillo. Si el doctor Trujillo, por ejemplo, persiste en su criterio, podría solicitarle al presidente de la República que lleve a efecto esta consulta popular y el presidente tendrá que consultar a la Corte Constitucional. Además de otros temas que, pese a que actualmente se debaten en la Asamblea, según varios criterios, necesitarían un pronunciamiento de este organismo. La despenalización del aborto por violación, el tema de la legalización del consumo de marihuana con fines medicinales. Actualmente en la Corte Constitucional existen 14.000 causas pendientes. Solo en los 5 meses en los que el organismo estuvo en vacancia, se presentaron 1.765 demandas y acciones. Estos son los temas pendientes, no solo en cantidad de causas represadas, sino además en los verdaderos debates nacionales que en su momento deberán discutirse en el interior de la Corte Constitucional. Una Corte que genera expectativas que al momento, previo a sus primeras actuaciones, se centra al menos en el perfil de quienes la conforman. Dayana Monroy, 24 horas. Los procesos en la Asamblea y en la Fiscalía General en contra de la asambleísta Ana Galarza se desarrollan a la par. El Pleno del Legislativo deberá resolver este jueves si sanciona con una destitución a la legisladora. Restan horas para que el Pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión respecto a la sanción de la asambleísta Ana Galarza. Este jueves, a partir de las 11, deberá analizar los informes de mayoría y minoría, resultado de la denuncia del asambleísta Ronnie Aliaga sobre presuntas irregularidades en su despacho. Para correístas y morenistas, el camino está trazado. Con el mismo argumento que se dio paso a la destitución de la asambleísta Vallejo. Aquí, lastimosamente, y en una situación de gestión de cargo público, los mismos argumentos dados en algún momento por la legisladora Galarza serían los mismos argumentos que irónicamente se aplicarían para su caso. Y es que al igual que en casos anteriores, el Pleno de la Asamblea necesitará 70 votos para adoptar una resolución. Hay un procedimiento que se lleva de manera transparente, de manera pública, y la comisión tendrá que dar a conocer un informe que tendrá que ser conocido por el Pleno.
El Partido Social Cristiano esperará los argumentos del denunciante y la defensa para tomar una decisión. Sin embargo, dicen no apoyar la forma en que Galarza ha actuado en base a la denuncia. Yo no estoy de acuerdo con esa confrontación indebida y menos tratar de utilizar el chantaje y la amenaza. Hubiera sido prudente y hasta sabio guardar silencio. El proceso judicial en contra de la legisladora de Creo, Ana Galarza, continúa aquí en la Fiscalía General del Estado. El próximo lunes 11 de febrero deberá comparecer el exasesor Lenín Rodríguez, quien la denunció por presunto enriquecimiento ilícito, concusión y uso doloso de documento falso. La Fiscalía ya en esta resolución dispone que la UAFE remita los movimientos financieros de las cuentas de las personas a quienes estamos indagando. Esto mientras que nueva documentación fue entregada por el asambleísta denunciante Ronnie Aliaga. Un sinnúmero de pruebas recabadas que justamente las hemos resumido en 268 hojas y 2 CDs. El exasesor de Ana Galarza, Lenín Rodríguez, oficializó la denuncia en contra de la asambleísta en la Fiscalía el pasado 8 de enero por presuntos cobros indebidos y desvío de fondos al interior de la Asamblea Nacional. Desde ese día, Galarza lo ha desmentido. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El gobierno creó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República y nombró como su titular al hasta hoy subsecretario de Acción Política, Iván Granda. La creación ocurre mediante decreto ejecutivo 665 y entre sus atribuciones consta proponer directrices para la generación de políticas públicas y acciones que faciliten las denuncias de actos de corrupción de alto impacto en la función pública. La justicia de Estados Unidos sentenció a 3 años de prisión a Juan Andrés Vaquerizo de la empresa Oil Service and Solutions por los sobornos en la petrolera estatal Petroecuador. La empresa habría acumulado $40 millones en contratos públicos en Ecuador entre 2007 y 2016. Casi 6 meses después de haberse declarado culpable, la sentencia llegó. Una corte de Estados Unidos en la que se ventila el caso de la red de sobornos de la petrolera estatal Petroecuador condenó a Juan Andrés Vaquerizo Escobar de Oil Service and Solutions a 3 años de prisión y otros 3 de libertad bajo supervisión. Según su declaración judicial, el monto de los sobornos pagados a funcionarios de Petroecuador llegó a los $2 millones que fueron entregados entre 2012 y 2016. Este caso de corrupción inició a raíz de la publicación de los papeles de Panamá. En esos documentos se encontró un acuerdo comercial entre Arkdale Investment Limited de Bahamas, una empresa relacionada a Vaquerizo, y la firma Girbra S.A. de Panamá, del exgerente general de Petroecuador, Alex Bravo Panchano. Por este caso ya están condenados en el país Bravo Panchano, Carlos Pareja Yanuseli, Marco Calvo Piña y Diego Tapia, mientras que en Estados Unidos ya fueron condenados los exfuncionarios Marcelo Reyes López y Arturo Escobar Domínguez y el intermediario José Larrea. Oil Service and Solutions habría acumulado más de $40 millones en contratos públicos entre 2007 y 2016. 30.3 millones para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y otros 11.4 millones para la refinería de La Libertad. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos, amigos, con más noticias aquí en 24 horas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner aseguró que CNT es una empresa de baja rentabilidad y que no es la joya de la corona como se la ha catalogado. Esto tras conocerse la intención del gobierno de concesionarla. Pese a que el año pasado CNT entregó $120 millones al Estado, el vicepresidente Otto Sonnenholzner aseguró que no es una empresa con alta rentabilidad. Contrario a lo que dicen quienes se oponen a esto, es una empresa de muy baja rentabilidad. A mí me da gracia cuando hablan de la joya de la corona. Perdónenme, tiene 3 veces más costos que lo comparable en el sector. Tiene 2 veces menos utilidad que lo comparable en el sector. Para Alberto Dajit, el sostener desde el gobierno que a cambio de la concesión se obtendrá $4.000 millones, refleja que la empresa sí genera ganancias. Funciona y da ingresos al Estado. La pregunta es si los ingresos son lo máximo que puede dar o son aceptables. Y la respuesta es, si se habla de 4.000 millones, quiere decir que la empresa puede dar muchísimo más de lo que está dando. Aseguró que actualmente es imposible conocer el valor de la compañía y que se especifique que son $4.000 millones, lo que la concesión dejará al país, como lo ha dicho el consejero de gobierno Santiago Cuesta. No tengo idea de dónde salen, lo que sé es que eso deriva de un estudio
que yo no lo he visto, y sobre todo deriva de que hayan muchos oferentes. El vicepresidente de la República, pese a las declaraciones dadas por Cuesta, quien aseguró que el segundo semestre de este año ya podría concretarse la concesión, sostuvo que aún no hay una decisión tomada desde el gobierno. ¿Qué decisión se tome? Se va a dar después de que se reciba la información que tenemos que levantar en esta etapa, de ver qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. El año pasado, CNT alcanzó una rentabilidad de 17.3% según datos de la compañía. Santiago Cuesta ha asegurado en entrevistas a distintos medios de comunicación que no existe contabilidad de CNT, sino solo cuentas. Dijo que solo poseen un inventario de activos. La concesión, que sería por 20 años y en la que se entregaría el 100% de la administración a una empresa privada, ha generado reacciones entre los trabajadores de la empresa pública. Dayana Monroy, 24 horas. Las provincias fronterizas reclaman atención del gobierno, aunque hay una ley que impulsa su desarrollo. Esta no se puede ejecutar porque el régimen no ha emitido el reglamento para su aplicación. La ley en 3 meses cumple 1 año de vigencia. El Parlamento ecuatoriano exige respuestas al Ejecutivo por la Ley de Desarrollo Fronterizo, que fue aprobada en mayo de 2018 y que hasta ahora no se puede aplicar. Solamente fue un saludo a la bandera esta propuesta. Lastimosamente para el gobierno nacional todavía no sigue pasando nada. Tiene que haber los desangramientos que existió hace 1 año para que se pueda poner atención. Lo que están esperando es el reglamento para permitir la aplicación de la ley. Allí se establecerán los recursos para atender los problemas que haya en la frontera. Sin embargo, los legisladores dicen que el Ejecutivo no ha entregado presupuesto alguno. Se hablaba de 160 millones, pero rato de los ratos no pusieron un tan solo centavo. Ojalá podamos todos asumir con toda responsabilidad que desde la frontera también se inicia un nuevo cambio. Creo que el gobierno tiene que buscar la forma de entregar, si no la totalidad de recursos, parte como para que sea un inicio de atender a estas zonas. Los 28 legisladores fronterizos han realizado una agenda para que todas las autoridades de gobierno puedan comparecer en la asamblea. Y para que nos expliquen el por qué no se han dado los pasos que tenían que darse en el cumplimiento de esta ley. Si hay ministros de estados, autoridades que no quieren cumplir con la ley, eso es sinónimo incluso para hacer un juicio político. Hay otros cuerpos normativos como el Código de Entidades de Seguridad que tampoco se puede aplicar por la falta de reglamento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Varios docentes universitarios del país realizaron un plantón esta mañana en los exteriores del Consejo de Educación Superior en Quito en contra de las reformas al reglamento de carrera y escalafón del docente. Y nosotros estamos dispuestos a dar inclusive nuestra propia vida por la defensa de nuestros derechos. Soraya Carranco es docente universitaria y muestra su profunda preocupación a las reformas que piensa implementar el Consejo de Educación Superior al reglamento de carrera y escalafón del docente. Ella llegó hasta esa entidad junto con varios colegas para rechazar las reformas, que si se efectúa, dice, es un retroceso a la educación superior. Nosotros somos conscientes de lo que va a suceder si se aplica ese reglamento. La catástrofe que se va a generar, se aparece en esta nueva propuesta una nueva categoría en el escalafón. Es decir, ¿cómo vamos a ser categorizados recién? Son algunos puntos que los docentes piden al Consejo Superior analice para que no se cambien. Por ejemplo, el tema de contratos ocasionales, las evaluaciones y las categorizaciones. Hay muchas universidades que tienen docentes ocasionales por cuanto no tienen recursos para convocar a concurso de méritos y oposición. Este reglamento aún está en análisis antes que entre en vigencia por el Consejo de Educación Superior. Los docentes, antes que se efectúe, piden que se realicen cambios ya que no se ha socializado con ellos. Se niega a recibir a quienes durante tanto tiempo los formó a ellos en las aulas universitarias. Viendo que nadie los recibía, los docentes que llegaron de diferentes provincias del país intentaron tomarse el Consejo de Educación Superior, pero fueron controlados por las autoridades. Sin embargo, minutos después las autoridades permitieron el paso a los líderes y les indicaron que tomarán en cuenta sus preocupaciones. Y se les invitó a presentar sus observaciones, sus
recomendaciones por escrito. La principal del CES señaló que lo que se busca es fortalecer la docencia y garantizar el presupuesto de las instituciones públicas. Se está asignando más del 85% del presupuesto que reciben para pagar salarios. Eso significa que algo no está funcionando bien. Estas reformas al reglamento podrían entrar en vigencia en unas 2 semanas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El juez Vicente Pico Lozano revocó las medidas cautelares a favor de Mariano Zambrano Segovia ante la sanción administrativa de destitución como prefecto de Manabí, dispuesta por la Contraloría General del Estado. La medida fue adoptada el pasado 4 de febrero en la unidad multicompetencia con sede en Montecristi, Manabí. Para mañana quedaron pendientes los alegatos de clausura en la audiencia por peculado que se sigue al exministro de Inclusión Económica, Iván Espinel. Luisa María Heredia informa. La tarde de este miércoles en la unidad judicial del Albán Borja se reinstaló la audiencia en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. La diligencia empezó alrededor de las 3:30 de la tarde. En ella la defensa debía de presentar las pruebas que aseguran que el también ex candidato a la presidencia no cometió el delito de peculado del que Fiscalía lo acusa por un perjuicio de $123.000 al Estado. La Fiscalía no ha logrado establecer a qué corresponden esos $123.000, porque si ustedes se ponen a pensar, lo que se auditó fueron 43 millones de dólares. Si se auditan 43 millones de dólares y se determina una diferencia de $123.000, habiéndosele retenido a la clínica $250.000, es evidente que no hay ningún perjuicio al Estado. De tal manera que esto es una patraña y un montaje en contra de todos los procesados y particularmente del doctor Iván Espinel. Tras un breve receso de 15 minutos se reinstaló la audiencia, que estará hasta alrededor de las 8:30 de la noche, cuando se culmine de presentar los alegatos de la defensa. Para el día de mañana está prevista la clausura con las conclusiones de Fiscalía. Un locutor de radio fue víctima de la delincuencia este fin de semana en Guayaquil. El comunicador tomó un taxi en el que posteriormente fue golpeado y asaltado. 20 puntos de sutura en el labio inferior y varios golpes en todo el cuerpo. Así dejaron al locutor radial víctima de la delincuencia Roberto García. Nos cuenta, salió la madrugada de este viernes de un evento en el centro de Guayaquil. Tomó un taxi con dirección a su casa ubicada en el sur de la ciudad. Pero al llegar a las calles Bolivia y Antepara, me puso algo el conductor y había un carro parqueado que no lo dejaba pasar. Pero vi que un tipo estaba parado de este lado y otro ya estaba parado para el lado de acá. Intuí que de pronto era una banda y que ya me habían llevado ahí como tipo emboscada. Intenté bajarme y con lo poco que de pronto había ocurrido con el somnífero, que no me había hecho del todo efecto, forcejeé con ellos, por eso es que me golpearon, hasta dejarme inconsciente. al locutor lo dejaron abandonado en el barrio Cuba. Su calvario no terminó ahí, pues relata. Cerca de las 2 de la mañana ha pasado un patrullero, pero que el patrullero ha dicho que esa no era su zona, pero ante la insistencia de la llamada de los moradores, dicen que 5 horas después, como a las 7 de la mañana, ya pasa un patrullero que es de la zona, llama al ECU y llega una ambulancia. La víctima está consternada con lo ocurrido, ya que debe paralizar su trabajo, con lo que sustenta los gastos de su hogar. Da características del conductor del taxi que tomó y de los sujetos que lo esperaron para robarle y golpearlo. De lente, bigote estupido, un poco carón. Cuando llegó hasta el sitio donde estaban los 2 hombres, ¿había otro carro más o se alcanza a recordar? Había un carro rojo con unas como logotipos pegados. Catalina García, 24 horas. La ciudadanía quiteña está indignada por el asesinato de un turista ruso ocurrido en el centro de la urbe. 4 sujetos lo apuñalaron cuando el extranjero se negó a entregar sus pertenencias. Imágenes de las cámaras de seguridad de un hostal ubicada en las calles Valparaíso y Antonio Elizalde en el centro de Quito permitieron identificar a 4 antisociales que habrían asesinado a un turista ruso. El hecho ocurrió cuando el hombre junto a su novia habrían salido a tomar fotografías de la ciudad y estos sujetos de forma sorpresiva lo habrían interceptado. Al negarse a entregarle la cámara, lo habrían apuñalado 4 veces. No se extraen nada, pero la intención era robarles. Nos han indicado que son personas que
transitan por el lugar, que hacen deporte inclusive por el lugar. La policía de forma inmediata llegó al lugar y trasladaron al extranjero a una casa de salud cercana. Se le trasladó hasta el hospital Eugenio Espejo, tratando de darle los primeros auxilios, dándole los primeros auxilios, y pues lamentablemente se confirmó su deceso ya en el interior del hospital. Según la gerente de Quito Turismo, Verónica Sevilla, este tipo de hechos podrían afectar la visita de extranjeros a la ciudad, por lo que se debe implementar mayor seguridad en toda la urbe. Hemos ya hecho un llamado importante al Ministerio del Interior, le hemos informado de los lugares y de los eventos que necesitamos que estén seguros, y en eso hemos estado trabajando. Los vecinos del sector están conmocionados con el fallecimiento del turista. Afirman que la escalinata donde sucedió el lamentable hecho se ha convertido en un punto para que los delincuentes hagan de las suyas. Siempre se baja con el Dios en los labios para que no nos pase nada. Esto ya está sucediendo continuamente aquí en nuestros barrios, en nuestra ciudad, bueno, en todo en general. Al momento, los 4 antisociales ya fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad pertinente para la respectiva formulación de cargos. Fernanda Ceballos, 24 horas. El iracundo conductor que atacó con un machete a un bus de transporte urbano en Quito ya fue sancionado. Un video que se viralizó en redes sociales muestra la pelea de 2 conductores de transporte público. Los usuarios y los nuevos choferes de la compañía Joy Sur, en la que labora el conductor cuestionado, están asombrados y, claro, molestos con lo ocurrido. Este ataque desenfrenado con machete comenzó con insultos y puños. Las primeras imágenes muestran la discusión frente a frente. El chofer de la compañía Joy Sur le sorprende con un puñete cuando el otro iba a darse la vuelta. La esposa del golpeado chofer del bus de la compañía Lujo Turiza sale en defensa. Ese momento el delgado conductor entra en cólera y va a gran velocidad a su bus y regresa con machete. La pareja logra cerrar la puerta y el iracundo hombre, entre gritos y amenazas, golpea el vehículo de servicio urbano, rompe vidrios y espejos. Aquí en la Villaflora Sur de Quito es una de las paradas de la cooperativa Joy Sur. Tanto los conductores como los usuarios desaprueban la actitud del conductor que utilizó un machete. Muy mal, porque esa no es la manera adecuada para resolver un problema. Y un vecino de mi barrio, San Francisco 1, vivo yo, ha estado justo viniendo. Él también asustado al ver esa violencia. Coinciden de que debe ser sancionado el iracundo chofer. La ley debe hacer justicia por esos señores que hacen quedar mal a nosotros, como todos los compañeros que somos del volante. Que califique a las personas que realmente pueden dar servicio en esta compañía y las que no, que sean puestos a un lado. Los de la compañía interprovincial de la Joy Sur están en la mira de los usuarios. Una vez era la Joya 6, era por Caupicho, asimismo peleando con un bus del Rocío. Se sacó un mazo, era que tenía un palo, porque el otro bus le rompió el espejo de ese bus. Hay preocupación y temor de los pasajeros. No es normal que anden armados, y segundo, ¿a qué les estamos exponiendo a nuestros hijos? Porque por lo general los niños y chicos que están en los colegios de por acá, de este sector, vienen en estas unidades. Este video está en manos de las autoridades de control de tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha presentado toda la información a la ANT. Tomó una primera acción administrativa, que es suspender al conductor de esta unidad de transporte. Obviamente, previo los expedientes que se aperturen, podría llegarse a una sanción inclusive a la operadora. Este hecho ocurrió el reciente lunes en el sur de Quito, a la altura de la terminal de Guamaní. En las redes sociales también se publican las fotomultas del bus 001 que conduce el chofer agresor cuando se pasó en rojo. Un hecho que pone a la luz pública una de las realidades que se dan en la calle. Nelson Carrera, 24 horas. El invierno en la provincia de La Suay cobró la primera víctima. Se trata de un adulto mayor identificado como Manuel Yanqui, de 73 años de edad, quien fue encontrado sin vida en el sector de Chacapamba, parroquia Checa, al norte de Cuenca. El hombre habría resbalado y caído por una zona empinada, rodando cerca de 100 metros. La Policía Nacional rescató el cuerpo y lo trasladó hacia el centro forense para las diligencias de ley.
Es la primera víctima del crudo invierno que azota la provincia de La Suay. Se trata de Manuel Yanqui, de 73 años, que estuvo desaparecido desde el pasado lunes. Su cadáver fue encontrado este miércoles en el Cerro Cochapamba, perteneciente a la parroquia Checa al norte de Cuenca. En el momento que se hizo la extracción hacia la vía principal, ya no se presenciaba que tenía signos vitales. El adulto mayor se habría resbalado y caído a un barranco, rodando cerca de 100 metros. A los agentes del Grupo de Operaciones Especiales GOE les tomó por lo menos una hora rescatar el cuerpo. Es una zona montañosa de difícil acceso. Se presume que el señor ha sabido vivir ahí en esta montaña y tal vez tuvo un resbalón y se precipitó hasta a los sitios donde se encontraba. El hoy Oxiso realizaba labores de ganadería. En la zona la lluvia es constante, más ahora por el marcado invierno. Por condiciones de su edad y el clima, aparte de las condiciones topográficas, no son accesibles para una persona de esa edad. Es muy resbaloso, hay mucho lodo, todo eso y como le digo, es difícil acceso. Los restos mortales del hombre fueron trasladados al centro forense para la necropsia de ley. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.